Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio podernos reunir nuevamente el día de hoy para poder compartir una enseñanza más de la palabra de Dios. Gracias por conectarse, gracias por sintonizarnos. Ese es el motivo por el cual seguimos adelante con estas transmisiones de manera ininterrumpida todas las semanas. Muchísimas gracias por conectarse. Es un privilegio para nosotros. El día de hoy vamos a ver una enseñanza relacionada con el llamado de Dios en la carta de los Efesios del capítulo 3, versículos 7 al 13, pero antes de ello vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este día que tú nos has dado, por la bendición que tenemos, Señor, de podernos reunir en este día para poder escudriñar tu palabra, dándote gracias por ella y dándote gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos enseña, el que nos dirige, Señor, y el que rompe toda atadura, mentira, argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, como dice 2 Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien, Señor, en esta noche también te pedimos que tú abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo que prepares nuestro corazón para que tu palabra quede sembrada en ello, Señor, y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, Señor, de acuerdo a tu buena, agradable y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, bienvenidos mis hermanos, hermana Sonia, hermana Dora, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar leyendo el pasaje que nos va a servir de base para desarrollar el tema de hoy, que es el llamado de Dios. En Efesios capítulo 3, versículos del 7 al 13, la epístola de los Efesios dice, del cual yo fui hecho ministro, está hablando del Evangelio. Hablando Pablo del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación del poder de su fuerza. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Lo primero que vemos en este pasaje es que el apóstol Pablo está hablando de que él fue hecho ministro del Evangelio por el don de la gracia que Dios le dio según la operación de su poder. Es decir, el Espíritu Santo le dio la gracia de ser hecho ministro del Evangelio. Y la palabra de Dios, según recordamos en Hechos capítulo 13, versículos 1 y 2, efectivamente el Espíritu Santo fue el que apartó a Saulo o Pablo y a Bernabé para el ministerio que él les había llamado. Entonces aquí Pablo está recordando ese momento en el cual el Espíritu Santo lo llamó para ser un ministro del Evangelio. Ahora a usted y a mí también el Espíritu Santo nos ha llamado para ser ministros de Él, la palabra, y eso lo hace a través de la palabra de Dios. En primer lugar, en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20,
La palabra de Dios dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que Jesús nos ha mandado. Este es un mandato para todo creyente. Usted y yo estamos llamados a evangelizar y a discipular a otros, enseñándoles todo lo que sabemos de Cristo. Número 1. Número 2, la palabra dice en 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 18, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y aquí está hablando de todos los creyentes en general, de todos los nacidos de nuevo, somos llamados al ministerio de la reconciliación. Usted y yo lo somos. Indiscutiblemente, la palabra de Dios lo dice, el Espíritu Santo lo confirma en nuestro corazón. Cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo confirma. Ahora, aparte de ello, obviamente hay algunas cosas complementarias al llamado de Dios, ya más específicas, tareas más específicas, pero en general nosotros todos tenemos un llamado, todos somos ministros del Evangelio para evangelizar y para discipular a otros. Bienvenida, hermana Marcela. Luego veamos esto, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia. Esto es importante también que lo entendamos. No somos llamados por méritos, no somos llamados por capacidades, no somos llamados por antigüedad, no somos llamados por nada que haya en nosotros. El llamado es un llamado que Dios nos hizo por su gracia, por su misericordia, y un llamado al cual necesitamos nosotros responder, porque es un privilegio de parte de Dios. Algunos podemos pensar, es que yo no soy elocuente, es que yo no puedo, es que a mí Dios no me dio dones. Nada de eso es cierto. Todos nosotros tenemos el llamado, los dones, la capacidad en el momento específico para ejercer el llamado que Dios nos dio. Y le voy a poner un ejemplo. El Señor libera al endemoniado gadareno de una legión de demonios. El endemoniado gadareno, una vez liberado, se va a la barca para irse con Jesús. Sin embargo, cuando Jesús lo ve en la barca, le dice: ¿qué estás haciendo aquí? Vete a tu tierra y a tu parentela y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Él en ese momento no había escuchado mayor cosa de la palabra, no había asistido a ningún discipulado, no había asistido ni siquiera a una congregación, pero había recibido en sí la obra de Jesús en su vida, de liberación, y eso era lo que el Señor le estaba mandando a enseñar, a compartir. A cada uno de nosotros el Señor nos llama a compartir aquello que Él nos ha dado hasta el momento en el cual lo te estamos compartiendo. Es decir, si hoy el Señor me llama a compartir algo, ese algo que voy a compartir es lo que Él ha hecho en mi vida y lo que conozco de Él y de su palabra hasta este momento. No me está pidiendo que haga más allá de eso. A cada uno nos da a compartir lo que ya hemos recibido de Él, no lo que no hemos recibido. Aquí hay un error que muchas veces nosotros podemos cometer, y es que queremos enseñar o cuando tenemos la oportunidad de evangelizar o de discipular a alguien o de enseñarle a alguien, pensamos que no estamos capacitados porque no tenemos más información de lo que Dios ha hecho en nosotros, más que la que Dios ha hecho en nosotros. Y eso a veces puede ser un impedimento en nuestra mente para compartir la palabra, pero sepamos algo también claramente, y es que el Señor va a poner delante de nosotros a las personas que necesitan lo que nosotros ya tenemos, no lo que no tenemos. Entonces podemos compartir con confianza lo que el Señor, lo que nosotros tenemos del Señor en ese momento. No necesitamos más. Y recordemos también lo que nos enseña la palabra de Dios
que Jesús lo dijo, que cuando estuviéramos delante de autoridades o fuéramos hechos prisioneros y estuviéramos delante de las autoridades para defendernos, que Él pondría sus palabras en nuestra boca. Pero Él no solo lo hace en esos momentos, Él lo hace siempre, en todas circunstancias, y nosotros estamos en la disposición de poder de compartir con las personas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El Señor va a poner esas palabras en nosotros. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo tiene las palabras adecuadas para la persona que nos va a escuchar. Entonces no debemos tener ningún temor, ningún miedo, ninguna excusa, ningún pretexto, ni ningún argumento que nos impida compartir lo que ya tenemos de parte del Señor. Todas esas excusas, pretextos, argumentos, etcétera, vienen de nuestra mente, y no vienen de nuestro espíritu. Nuestro espíritu anhela compartir de Dios. Por eso cuando los cristianos nos juntamos, lo primero que hacemos es ponernos a platicar de Dios, no nos ponemos a platicar de otras cosas. O cuando estamos platicando de otras cosas, incluimos a Dios en la conversación. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que tenemos en el corazón va a hablar la boca. ¿Y qué es lo que tenemos en el corazón? Tenemos al Señor en primer lugar y tenemos su palabra, ya sea un versículo, 10 versículos, 100 versículos, un libro, no importa. Lo que somos llamados a compartir es lo que ya tenemos en nuestro corazón. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 8. Lo que de gracia hemos recibido es lo que debemos dar de gracia a los demás. Y es la gracia, mire, la gracia de Dios que nos permite compartir de Él a otras personas, contarle las maravillas que Él ha hecho en nosotros, a otras personas. Ese es un privilegio enorme. Ese privilegio no lo tienen los no creyentes. Ese privilegio solo lo tenemos los hijos de Dios, hablar de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque ya sea mucho o poco, lo conocemos. Ellos no lo conocen, nosotros sí lo conocemos. Y nosotros podemos ser la persona que el Señor ponga para que ese que no conoce al Señor a través de nosotros lo conozca. El testimonio es impresionante. El poder del testimonio, de un testimonio que se enfoca en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es impresionante. No necesito una gran prédica, solo necesito contar lo que Dios ha hecho en mi vida. Y no necesito tampoco, y aquí hay un punto que también debemos tomar en cuenta. Cuando somos llamados a dar un testimonio, no somos llamados a dar un testimonio de lo que el diablo hizo en nuestras vidas antes. Somos llamados a dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, ¿de qué se trata el testimonio? El testimonio tiene dos partes. La primera, que es identificar lo que yo era, sin entrar en muchos detalles. Puedo decir que era borracho, drogadicto, lo que haya sido en mi vida pasada, o que era una persona iracunda. Solo necesito tener el calificativo, no exponer todos los detalles del pecado que cometía. Cuando yo digo, por ejemplo, que fui borracho, en ese momento estoy amarrando a mi testimonio, atrayendo a mi testimonio a todos los que fueron borrachos. Cuando digo que además de borracho fui drogadicto, entonces estoy jalando a mi testimonio, a interesar en mi testimonio a los que son drogadictos también. Ya llevo dos grupos, y si además de eso digo que, por ejemplo, mi testimonio fuera que fui un delincuente y que estuve en la cárcel, ahí ya traje a 4 grupos a interesarse, a ponerle atención a mi testimonio, a los borrachos, a los drogadictos, a los que estuvieron alguna vez, fueron delincuentes, y a los que estuvieron alguna vez en la cárcel. Con esos 4 calificativos jalé a esa gente que está en ese tipo de pecados o en ese tipo de situaciones, para darles una luz y una esperanza de que Cristo puede cambiar y transformar sus vidas.
Hay un pasaje específicamente, yo lo uso, si alguna vez doy mi testimonio, yo lo uso como la base de mi testimonio, y es que leo Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, porque eso era yo antes de conocer a Cristo. Ese es el retrato de lo que yo era antes de conocer a Cristo. Entonces leo esa escritura y a partir de ahí comienzo a contar todo lo que el Señor ha hecho en mi vida y todos los cambios que el Señor ha hecho en mi vida, lo que era y lo que soy. Entonces dedico 5 minutos a hablar de lo que fui, pero dedico media hora a hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida a través del Señor Jesucristo, de la palabra y del poder del Espíritu Santo. Ese es un testimonio. Y finalmente, al terminar el testimonio, pues la pregunta: ¿quieres orar para que el Señor venga a tu vida? Y una oración simple, sencilla, no necesito seguir una fórmula, no necesito más que guiar a la persona para que verdaderamente abra su corazón, reconociendo que es pecador y que necesita al Señor Jesucristo. Y punto. Ahí se terminó todo y todos podemos hacer eso. O sea, desde el primer día de nuestra conversión, todos podemos dar testimonio de Cristo y a eso somos llamados. El testimonio es un arma poderosa. Aparte que también somos llamados a enseñar, y somos llamados a enseñar de lo que ya hemos sido enseñados. O sea, el Señor no nos está pidiendo nada extraordinario ni nada que nos pueda poner nerviosos o que nos pueda servir de freno o excusa para no seguir el llamado del Señor. Todos somos llamados a la evangelización, todos somos llamados al discipulado, a enseñar. Y este es un tiempo en el cual la cosecha está lista, los campos están blancos, la cosecha está lista. Cuando las situaciones en el mundo se ponen difíciles, se ponen complicadas para la gente, ese es un momento en el cual el corazón de la gente está buscando respuestas y está buscando soluciones a su situación, y hoy la gente está con ansiedad, con miedo, con temor a causa del COVID, de la cuestión económica, de la cuestión de la inseguridad, de la política. Entonces podemos contar lo que Dios ha hecho en nosotros para que vivamos una vida plena, una vida gozosa, una vida feliz, resolviendo esos temas del temor al COVID, los temas de cualquier otro temor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. En fin, tenemos muchísimas cosas sobre las cuales dar testimonio. No demos excusas, mis amados. Usted es la respuesta a la gente que está a su alrededor, que no conoce de Cristo, o a la gente que está a su alrededor, que necesita más de Cristo, que necesita consolidarse en la fe, que necesita consolidarse en el amor al Señor. Así que no dejemos pasar ninguna oportunidad de compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas con las demás personas, sean creyentes o sean no creyentes. Al no creyente le testificamos de Cristo, y al creyente lo discipulamos, le enseñamos las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Todos somos llamados por el Señor. Es una gracia, un privilegio, un regalo de Dios para cada uno de nosotros el que podamos testificar y hablar de las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Miren lo que dice Pablo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Primero que nada, uniendo el versículo 7 con el 8, el llamado de Dios es por gracia. Lo repito, es por gracia, no es por méritos, no es por conocimientos, no es por capacidad. No es que no tenemos que esperar a tener méritos, conocimientos o capacidad. Lo que necesitamos es haber sido salvos y haber comenzado a caminar en la palabra del Señor y en la transformación que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y recordemos algo que es importante: Dios no llama a los equipados, Él equipa a los llamados. Recordemos que Él llamó a 12 discípulos para estar con Él al principio. Esos 12 discípulos, ninguno era letrado. Unos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos, otros eran políticos, otros eran comerciantes.
ninguno de ellos era versado en las escrituras, ninguno de ellos era experto en las escrituras, eran hombres comunes y corrientes. De hecho, los del Sanedrín se impresionan de que ellos predicaran el evangelio después de que Jesús había resucitado. ¿Por qué? Porque eran personas comunes y corrientes, no eran nada extraordinario, pero Dios llama a los disponibles, no llama a los equipados. Y lo que sí es cierto también es que Dios equipa a los llamados. O sea, Dios no llama a los equipados, Dios equipa a los llamados. Por eso los discípulos estuvieron 3 años y medio con Jesús. Y notemos esto, hasta Pablo, que se supone que era un experto conocedor de las Escrituras, tuvo que pasar por un tiempo de preparación en el Señor, porque Dios al que llama lo equipa, no llama a los equipados. El verdadero equipamiento, y notemos algo importante, el verdadero equipamiento no se trata de conocimiento, el verdadero equipamiento se trata del poder de Dios y de revelación y del carácter del ministro. Dios, mire, cualquiera puede predicar el evangelio, pero tener el carácter de un cristiano, esa es otra cosa. Cualquiera puede decir que es salvo, cualquiera puede decir que es cristiano, pero tener el carácter que tipifica al cristiano, esos son otros 20 pesos, como dicen por ahí los hermanos. El verdadero equipamiento entonces no es tanto de conocimiento, aunque implica el conocimiento, implica recibir la revelación del Señor, pero el equipamiento fundamentalmente se trata de formar el carácter del ministro. Y estoy hablando ya de ministros, estoy hablando de otro nivel, no del nivel del llamado inicial del creyente a testificar y a enseñar la palabra y a discipular a otros. Aquí ya estoy hablando de los ministros. Ellos sí tienen que pasar por un proceso previo, que es el proceso de la formación del carácter. Si vemos, por ejemplo, a Abraham no sabía absolutamente nada, se convierte y durante 45 años más o menos es el trato de Dios con él para convertirlo en el padre de la fe. Moisés, un pastor que pasa 40 años en el desierto formando su carácter para convertirse en el que Dios usaría para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. José pasó 15 años entre el momento en que recibió el llamado para ser el gobernador de algo que él no sabía en ese momento hasta convertirse en el gobernador de Egipto. Pasaron 15 años. David, para llegar a ser el rey de Israel, pasó 17 años de preparación en cuanto a su carácter y a través de la persecución y del exilio. Y los apóstoles pasaron 3 años y medio de formación de su carácter con Jesús, además de los conocimientos. Entonces ya llegar a un nivel más, digamos, de ya un oficio ministerial, eso sí implica preparación. Ahora bien, para el nivel inicial de ser testigos de Cristo y discipuladores, la preparación es nuestra experiencia hasta ese momento en Cristo Jesús. Y ese es un regalo de la gracia. Y Pablo no dice por decir el más pequeño de todos los santos. Pablo sabía lo que estaba diciendo, y es que él, recordemos que había sido perseguidor de la iglesia y asesino de algunos hermanos en Cristo por causa de su fe. Entonces, era quizá la persona menos calificada para ser llamado al ministerio, para ser salvo. Sin embargo, el Señor no solo lo llama, sino que inmediatamente, y notemos esto, inmediatamente de que Él es salvo, a los 3-4 días, Él ya estaba predicando del Evangelio, ya estaba predicando de que Jesús era verdaderamente el Mesías y el Hijo de Dios, y lo tienen que bajar en una canasta por los muros de Damasco, porque ya lo estaban persiguiendo los judíos para matarlo. Y de ahí va 3 años y pico al desierto, por lo menos, si no es que 14, dependiendo, eso solo no nos lo aclara la palabra totalmente,
pero él pasa como por lo menos 3 años y medio en el desierto, 3 años en el desierto en preparación para ese ministerio extra que Dios lo estaba llamando a hacer. Pero él era el menos calificado para predicar del evangelio en el momento de su conversión, y sin embargo él comienza a testificar de Jesús y comienza a demostrar que Jesús era el Mesías. Entonces nos demuestra esto, que Dios nos llama a todos desde el momento de nuestra salvación. Dios no llama a personas especiales. Dios llama a personas comunes y corrientes. De hecho, lo podemos ver en la palabra de Dios, y a veces hemos mitificado, hemos convertido el llamado de Dios en un mito. Pero el llamado de Dios no es un mito. El llamado de Dios es algo muy, muy real, muy de la vida diaria. Y Dios llama a las personas a las menos indicadas. Lo vemos primero en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, dice la palabra: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y le voy a contar algo acerca de este pasaje. Cuando yo lo leí la primera vez, dije: no, yo no soy de esos. Gracias, Señor, porque yo no soy de esos. Tú me llamaste no siendo lo débil del mundo, lo vil del mundo, lo que no era, lo débil. No, yo no era eso. Sin embargo, ese pasaje quedó grabado en mi mente y en mi corazón. Y poco a poco el Señor me fue llevando a través de la meditación en este pasaje y de por qué el Señor decía eso. Me fue llevando poco a poco a darme cuenta que verdaderamente yo era de ellos. Y no solo era de ellos, era de los peores de ellos. Y esto lo encuentro en 1 Corintios capítulo número 12, versículo número 23. Dice, número 22, dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Y esto habla de nosotros los ministros. No fuimos llamados porque fuéramos los mejores, fuimos llamados porque éramos los peores de los peores. Aunque ahora algunos quisieran parecer como que no eran, como que eran supermanes, pero no. Nosotros éramos los peores de los peores, y Dios nos llamó a los peores de los peores para este ministerio o para este oficio ministerial. Una cosa es ministerio y otra cosa es oficio ministerial. Ministerio lo tenemos todos los creyentes. Oficios ministeriales son los apóstoles, evangelistas, pastores, maestros y profetas. Entonces, Dios nos llama a los oficios ministeriales, a los peores, no a los mejores. ¿Por qué? Porque al que mucho ama, al que mucho se le perdona, mucho ama, y al que mucho se le da, también mucho se le demanda. Muy bien, entonces regresemos a Efesios capítulo 3, versículos 7 y 8, recordando: 1, el llamado es por gracia. Usted y yo, todos somos llamados a predicar, a dar testimonio, a predicar del evangelio y a enseñar. Y no somos llamados a predicar, enseñar o testificar más allá de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas ya. No de cosas que Dios no ha hecho. El testimonio más poderoso, la enseñanza más poderosa, es aquella en la cual nosotros testificamos o enseñamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En Efesios 3:8
Pablo dice también, aparte de que es el más pequeño de todos los santos, dice que le fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En otro pasaje o en otro estudio, en un estudio anterior o en varios estudios anteriores estuvimos hablando de las riquezas de la gracia del Señor, algunas de las cuales son la salvación en Cristo Jesús, en nosotros la esperanza de gloria, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, también la oración, la alabanza, la acción de gracias, la vida eterna, la gracia, aparte la liberación, la sanidad, la restauración, la protección, la seguridad, la obediencia, etcétera. Todos esos regalos de la multiforme gracia de Dios, como dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Notemos algo también interesante, que es lo que hablábamos o lo que mencionaba, de que Dios no llama a los equipados, sino equipa a los llamados. Pablo era fariseo de fariseos, judío de judíos. Pablo era el más indicado para ser llamado a predicarles el evangelio a los judíos. Mientras que Pedro, por su escaso conocimiento previo de las escrituras, etc., era el más indicado para llevar el evangelio a los gentiles. Sin embargo, el Señor invierte el llamado. A Pablo lo llama a predicar el evangelio a los gentiles, mientras que a Pedro lo llama a predicar el evangelio a los judíos. Y Pablo lo dice aquí claramente: a mí me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. ¿Ya? Entre los gentiles. Es interesante esto, ¿verdad? El Señor no nos va a enviar a donde nos gusta. Muchas veces el Señor no nos va a enviar a donde nosotros quisiéramos. El Señor nos va a enviar a donde Él quiere y sabe que vamos a tener que depender de su gracia para hacerlo. Mire, si Él me enviara a lo que para mí es fácil, voy a depender de mis recursos, no voy a depender de Él. Pero cuando Dios me envía a algo en lo cual yo no soy hábil, entonces necesito depender de la gracia de Dios. Y le quiero dar un testimonio. Y ese es un testimonio que se refiere a mí. Usted me ve como muy desenvuelto en esto de enseñar y de predicar la palabra. Pero en la vida cotidiana, yo soy una persona tímida. A mí me asusta el tener que relacionarme con gente que no conozco, porque soy tímido. Y sin embargo el Señor me llamó. Parece un contrasentido, ¿verdad? Una paradoja, pero es que así es el Señor. El Señor me llamó a hacer algo donde tengo que depender de su gracia, no de mis habilidades, no de mis recursos. Es su gracia en mí la que me permite hacer lo que hago, porque no es lo natural en mí. A mí me cuesta hablar en público y principalmente hablarle a gente que no conozco. Y a través del Facebook le hablo a gente que no conozco. Ellos me podrán conocer a mí, pero yo no les conozco, a algunos de ellos. Y cuando voy a predicar a iglesias que no son la iglesia donde yo regularmente ministro, pues es gente que no conozco. Y sin embargo el Señor en ese momento viene su gracia sobre mí y me da la gracia para poder predicarles, a pesar de que no los conozco. Pero voy a una reunión social donde no conozco a nadie y mire, me arrincono o me busco a alguien, a alguien que conozca y me le pego a esa persona y ahí me quedo toda la reunión. Porque Dios no nos llama a donde podamos depender de nuestros recursos. Dios nos va a llamar a donde no dependemos de nuestros recursos, sino necesariamente tenemos que depender de su gracia, de su poder.
Recuérdese que Pablo decía, yo no vengo a ustedes con palabras de conocimiento humano o con sabiduría humana, sino vengo en el poder del Espíritu Santo. Así que cuando usted tenga una oportunidad de compartir de Cristo, de compartir el Evangelio, tírese al agua, mi hermano, tírese al agua. Dios no lo va a llamar a donde usted se sienta cómodo, preparado, seguro, sino Dios lo va a llamar a donde usted no se sienta bien. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que usted dependa de su gracia solamente. Y cada día usted va a pensar que no es así, pero así es. Cada día antes de comenzar a predicar, ya sea por el Facebook o en algún lugar, cuando me toca compartir la palabra, los primeros momentos de compartir la palabra para mí son momentos de mucha incertidumbre, de inseguridad y todo, porque no me siento preparado, no me siento listo. Yo siempre digo que el momento más importante de una prédica para mí es el momento en el cual me logro conectar con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo me guíe en lo que tenga que enseñar. Ese es el punto, y ese debe ser el punto en que nosotros debemos tener claro. Todos los creyentes, porque todos somos llamados a testificar y a discipular a otros, que necesitamos hacer esa conexión con el Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando hacemos esa conexión, mire, yo sé el momento en el cual hago esa conexión, y a partir de ese momento ya no hay inseguridad, ya no hay timidez, ya no hay nada que valga. En ese momento solo sigo lo que el Espíritu Santo me está dictando, y de esa manera puedo compartir del Evangelio. Así que mi consejo es ese. Usted tírese al agua confiando en el Espíritu Santo, confiando en que el Señor lo va a ayudar. Si el Señor lo puso en ese lugar, el Señor lo va a ayudar y le va a dar las palabras exactas para poderlo hacer. No dependa de su sabiduría, dependa de la gracia del Señor para con usted. El Señor sabe lo que está haciendo. El Señor no lo va a llamar a una cuestión donde usted se vaya a sentir avergonzado, confundido, frustrado. Al contrario, el Señor lo va a llamar lo va a llamar para que usted comparta el Evangelio y sienta su testimonio o lo que el Señor le ha enseñado, y con ello sienta un gusto, un placer especial, porque va a ver su mano guiándolo, la gracia del Señor derramándose sobre usted y guiándole en todo lo que haga. Por el otro lado, también en Efesios 3:8 dice, en Efesios 3:9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Cristo, que creó todas las cosas. ¿A qué se refiere Pablo con este pasaje que podría sonar de primas a primeras como un poco difícil de entender, de cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios? Y la palabra de Dios nos lo aclara. Primero, la dispensación es el tiempo para la aclaración del misterio que estaba escondido desde los siglos en Dios. Y este misterio era Cristo. Cristo en la persona, en la palabra encarnada. La palabra de Dios nos enseña que los profetas y los siervos de Dios en el Antiguo Testamento estuvieron escudriñando en qué tiempo y qué persona sería la del Mesías. Ellos tenían brochazos de lo que sería el Mesías,
pero nosotros ya no tenemos brochazos, nosotros tenemos el pleno conocimiento de lo que es el Mesías. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo de la dispensación en que ese misterio iba a ser aclarado, y es aclarado en la persona de Cristo. Es un misterio que tiene muchas partes. Por ejemplo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, es una parte de ese misterio, lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 27. La iglesia es otro misterio que estuvo escondido, y la iglesia conformada por judíos y gentiles es otro de los misterios que estuvo escondido antes de la venida de Cristo. Y la paternidad de Dios también es otro misterio que fue revelado en Cristo Jesús y que nos es revelado a Cristo Jesús en nosotros. La gracia, la plenitud de la gracia, la multiforme gracia de Dios. Recordemos lo que dice la palabra en Juan capítulo 1. Vimos la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo, y gracia sobre gracia. O sea, en el Antiguo Testamento hay gracia, pero no manifestada de la manera en que Dios la manifiesta en Cristo Jesús. Aparte de ello, también la plenitud de la manifestación de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de la paternidad de Dios. Recordemos que para el pueblo de Israel Dios era Dios, es decir, él incluso dice la palabra en Jeremías que Él se quiso revelar a ellos como Padre, pero no quisieron. Así que ese era un misterio escondido que fue revelado en Cristo Jesús, y de hecho la palabra de Dios dice: nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo lo quiera revelar. Es un misterio escondido, o era un misterio escondido que ahora nos fue revelado a nosotros. A eso se refiere Pablo, y está hablando del misterio que es el Evangelio, el nuevo pacto, el pacto de la gracia. A eso se refiere. Yo fui llamado, lo que está diciendo Pablo es que yo fui llamado para predicar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, de las inmensas riquezas de Cristo, del Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y este Cristo en nosotros significa también la palabra de Dios en nosotros nos abre los ojos a las riquezas de la gracia del Señor, a las eternas riquezas de la gracia del Señor. Luego vayamos al versículo número 10, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. La multiforme sabiduría de Dios es la sabiduría más que suficiente para todo asunto, toda circunstancia, todo tiempo, toda cultura, y eso está en la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es la expresión de la multiforme sabiduría de Dios para cada circunstancia. De hecho, la palabra de Dios nos habla en cuanto a nuestra vida personal, nuestra relación con Jesús, la relación matrimonial, la relación familiar, la relación laboral, la relación con nuestras finanzas, la relación a nivel social, a nivel de amistades, la relación con nuestras comunidades, la relación con nuestra nación, de la política, de la educación, de los negocios, de las riquezas. Habla de todos los temas. La palabra de Dios es es la expresión de la multiforme sabiduría de Dios. ¿Y para qué? Para que esa multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer no solo al mundo, sino recordándola a los principados y a las potestades que ya fueron vencidos por Cristo en la cruz del Calvario, y recordándole que todas esas cosas le pertenecen a Cristo y no le pertenecen de ninguna manera al diablo. Y también es un recordatorio de que en Cristo no hay acusación, juicio, culpa ni condenación para los que estamos en Él.
que somos salvos por gracia y tenemos vida eterna, que los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad están derrotadas y exhibidas públicamente por Cristo en la cruz del Calvario, que tenemos autoridad sobre ellas, que Cristo vive y es Señor de todo, etc. O sea, hay muchas cosas. Darle a conocer a los principados y a las potestades la palabra de Dios es recordarles, porque algunos de los demonios lo saben algunas cosas de la palabra de Dios. De hecho, vemos que el diablo tentó a Jesús sacando versículos de contexto. La palabra nos llama a nosotros a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, no solo a la gente, sino recordarle a los demonios cuál es su verdadera posición como derrotados frente a nosotros, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Esto significa, en otras palabras, que no deberíamos temer ninguna obra de las tinieblas en contra nuestra, porque para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y recordarles que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, porque esas son parte de las tareas que los demonios quieren hacer en nuestras vidas, apartarnos del amor de Dios o hacernos creer que podemos ser apartados del amor de Dios, que podemos entrar en condenación, en culpa, en acusación, en juicio, y todo eso ya fue quitado por Cristo Jesús para nosotros en la cruz del Calvario. Y dice también, de acuerdo al propósito eterno de Dios en Cristo Jesús, un propósito que fue desde antes de la fundación del mundo. Y déjeme decirle algo acá. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo ya estaba destinado para ser nuestro Salvador. La caída no le sorprendió a Dios. La caída ya el Señor la sabía, y Él ya había establecido el plan para la redención de cada uno de nosotros, por un lado. Por el otro lado, el Señor también había planeado desde antes la palabra, para que la palabra fuera nuestro fundamento de vida. Y también por Él, por Cristo Jesús, tenemos acceso y seguridad con confianza al Padre por medio de la fe. Y la otra cosa que debemos notar en esto es que los gentiles, miren, a veces nosotros, la iglesia, no hemos entendido realmente cuál es nuestra posición y la posición de los judíos con respecto a Dios. Los judíos son el pueblo escogido, son un pueblo especial para Dios, pero los judíos no tienen un plan especial de salvación aparte del que tenemos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que los judíos son salvos solamente en Jesús. Pueden ser pueblo escogido, pero si no vienen al conocimiento del Señor Jesucristo, no serán salvos. Solo habrán sido pueblo escogido en la vida terrenal, pero en la vida eterna no serán salvos. Solo habrán tenido privilegios de parte de Dios por su misericordia como pueblo escogido, pero no tendrán salvación a menos que se rindan al señorío de Cristo. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos más que el nombre de Cristo Jesús. Entonces, los judíos anteriormente a la venida de Cristo podían ser salvos si creían verdaderamente en el Mesías que vendría. Por eso dice la palabra que Jesús bajó a traer cautiva la cautividad. ¿Qué significa eso? El Señor bajó a predicarles a los que habían creído en el Mesías que vendría, para manifestarles que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, para que creyeran en Él y creyendo en Él tuvieran acceso a la vida eterna, al paraíso al cual tuvo acceso el hombre que fue el hombre malvado que fue crucificado a la par de Cristo y que en la cruz lo reconoció como el Señor. Y entonces Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues Jesús bajó al seno de Abraham
a predicarle a todos aquellos que habían creído en el Mesías que vendría, para manifestarles que Él era el Mesías y que creyendo en Él podían ser salvos. Así que para el judío no hay otra forma de salvación más que Cristo Jesús. Entonces, ellos son pueblo, pero nosotros somos hijos. Eso no quiere decir que nosotros nos sintamos superiores a ellos. Nosotros no nos debemos sentir superiores a nadie. Nos debemos sentir privilegiados de ser los hijos de Dios, pero que ello no implique jactancia, arrogancia ni nada. También recordemos que Jesús escogió al pueblo de Israel para que por él viniese la palabra y para que por él viniese el Mesías a este mundo para traer la salvación en Dios. Entonces, agradecimiento a ellos por haber sido el pueblo que Dios escogió para traernos la palabra y para traernos al Mesías, pero también ubicarnos en que ellos necesitan, igual que todos los demás habitantes del mundo, la evangelización, el creer en Cristo Jesús para ser salvos. Muy bien, y la palabra dice, al final, el objeto de predicar el Evangelio es para que tengamos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, de la fe en Cristo Jesús. Es la fe en Cristo Jesús la que nos da la confianza de nuestra salvación, del perdón de pecados, de la vida eterna, del cumplimiento de las promesas que dice la palabra de Dios, del cumplimiento de toda la palabra de Dios, de la obediencia a la palabra de Dios. Es la fe por medio de la fe en Cristo Jesús. Recordemos que la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. ¿A qué se refiere el regalo de Dios? No solo se refiere a la salvación. El regalo de Dios es la salvación, la gracia y la fe. Son 3 regalos. Y esos 3 regalos son los 3 regalos que necesitamos no solo para ser salvos, sino para vivir toda nuestra vida de salvos, porque la salvación sucedió en el momento en el cual nosotros creímos en Cristo Jesús, pero se perfecciona desde ese momento a través de nuestra vida terrenal y llegará a ser plenamente perfecta el día que nos presentemos delante del Señor Jesucristo, como nos lo enseña la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, necesitamos de la fe y de la gracia todos los días de nuestra vida. Necesitamos depender de la gracia y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, de la gracia del Padre para con nosotros y de la fe en el Señor Jesucristo para vivir todos los aspectos de nuestra vida cristiana. De hecho, la gracia es un regalo exclusivo para los hijos. Para el mundo está la misericordia. Para los pecadores está la misericordia. Pero la gracia de Dios es exclusivamente para los hijos y para aquellos que serán herederos de la salvación, que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo para esta salvación tan grande. Y finalmente, Pablo dice en el versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Lo que Pablo está diciendo acá es que vamos a pasar por tribulaciones, pero que las tribulaciones que pasemos o que veamos que los hermanos pasen no nos desanimen, sino más bien nos fortalezcan sabiendo que todas esas tribulaciones son para una mayor gloria para nosotros, una mayor manifestación del carácter y de la gracia y de las bendiciones del Señor en nuestras vidas, porque todo obra para bien de los que amamos a Dios, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que el carácter de Cristo fuera formado en cada uno de nosotros. Entonces las tribulaciones no nos deben asustar, más bien las tribulaciones, las circunstancias negativas, las circunstancias que no nos agradan en la vida, son la oportunidad de ver la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas
y que los demás vean esa manifestación de la gloria de Dios en nuestras tribulaciones, de la victoria, por la victoria que vamos a obtener a través de nuestras tribulaciones. Eso es lo que les está diciendo Pablo a ellos. No teman por mis tribulaciones, porque esas tribulaciones son vuestra gloria. Es decir, esas tribulaciones que yo estoy pasando, cuando salga de esas tribulaciones, eso va a servir para que fortalecer la fe de cada uno de ustedes. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de este tiempo de compartir. Muchísimas gracias por conectarse. Es verdaderamente un privilegio, un regalo de la gracia de Dios para conmigo, el que ustedes se conecten todas las noches para oír estas enseñanzas. Muchísimas gracias, estoy agradecido con cada uno de ustedes, además de que salgo bendecido por su audiencia, también salgo bendecido porque eso es un reto cada día de prepararme más para poder ser de bendición para ustedes. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por conectarse. Les recuerdo que tenemos enseñanzas todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche por lo general, salvo algunos días especiales en que podemos no tener por algún otro compromiso y poder estar a esa hora en la transmisión. Y también tenemos a su disposición 2 recursos adicionales para que usted pueda seguir edificando su fe. Y uno es el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde hay alrededor de unas 300 o 400 enseñanzas en video y con los bosquejos de las enseñanzas, y aparte de ello tenemos nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, donde puede usted encontrar alrededor de unos 2.500 a 3.000 estudios, bosquejos sobre temas para edificar su fe. Muy bien, vamos a terminar esta enseñanza orando por cada uno de ustedes y por sus familias, por cada uno de nosotros y nuestras familias en realidad. Y le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que nos has dado, Señor, de compartir tu palabra. Padre, Señor, te pedimos que tu palabra quede como un sello grabado en nuestro corazón, Padre. Y Señor, en esta hora también venimos pidiéndote por cada uno de nosotros y por nuestras familias que tu Espíritu Santo que está en nosotros, Señor, nos sane, nos restaure, nos liberte, nos provea, nos guíe, Señor, nos fortalezca, nos dé seguridad, Padre, en medio de este día malo. Y también te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo atraiga con lazos de amor a aquellos de los nuestros que no te conocen todavía, Señor, que ellos vengan al conocimiento de Cristo. Y Señor, también te pedimos por aquellos que anden en el camino del Hijo Pródigo, para que tu Espíritu Santo los vuelva en sí y regresen a ti. Y te pedimos también por aquellos que se hayan enfriado en su amor para contigo o que se hayan debilitado en su fe, para que el Espíritu Santo avive el fuego del don que tú pusiste en ellos, Señor, y sean afirmados, perfeccionados y establecidos en ti, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, nuevamente muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo viernes, y mientras tanto les envío un abrazo y que el Señor les bendiga abundantemente a todos. Feliz noche, bendiciones.